Hola, ¿qué tal? Este video está hecho por estudiantes de la Licenciatura de Protección Civil de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Es un proyecto final para la materia de diversidad cultural del estado de Veracruz. Y este equipo está formado por Bielka Nolasco, Juan Carlos Flores y Elsa María Hernández Smith. Nuestro tema es la religión en el estado de Veracruz. ¿Qué es una religión? El INEGI nos menciona que la religión puede considerarse un complejo sistema de doctrinas, prácticas e instituciones que tienen una fuerte influencia en la definición y en la integración de los pueblos, porque permite, entre otros aspectos, crear lazos de identidad y sentido de pertenencia. Para este video, como lo mencioné anteriormente, nos enfocaremos en el estado de Veracruz, el cual tiene una superficie de 71.826 kilómetros cuadrados, que representa el 3.7% del territorio nacional, con una población total de 7.643.194 habitantes, que representan el 6.8% de la población nacional. El catolicismo es una doctrina del cristianismo que posee las características de la Iglesia de Cristo. Es la unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Se considera una distinción del catolicismo la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuyo poder eclesiástico se centra en sus tres órdenes: obispos, sacerdotes y diáconos. El Papa se concibe como el vicario de Cristo y sucesor de San Pedro Apóstol. Veracruz es una de las entidades con menor porcentaje de población católica y con importantes contrastes en su interior. Tiene una población de 6.015.058 creyentes católicos. El catolicismo ya no es mayoría en 5 de los 210 municipios, ya que su porcentaje es menor al 50%. Estos municipios se encuentran al sur del estado, como Tatahuicapan de Juárez y Macayapan, donde 3/4 partes de la población tienen una religión distinta o no profesan ninguna. Entre las religiones de Veracruz, los protestantes incluyen a los anabatistas, los menonitas, los bautistas, la Iglesia de Nazareno y presbiterianos y metodistas. Los anabatistas, este nombre se refiere a rebautizar. En esta corriente se encuentran los Amish, los uteristas, los menonitas, la Iglesia de los Hermanos. Menonitas. Esta secta es un desprendimiento de los anabatistas. El sacerdote holandés Menno Simons fue quien le dio el nombre. Los menonitas de México hablan Paudich. Dan por válida la teología protestante y la evangélica. Rechazan el ayuno, la santa misa, la confesión y el celibato del clero. Bautista. Esta iglesia es un movimiento evangélico de iglesias cristianas. Los bautistas reconocen dos oficios ministeriales: pastores y diáconos. La palabra bautista proviene del griego, que significa bautizar. Tiene su origen en la figura de San Juan Bautista. Iglesia de Nazareno. Es una denominación cristiana evangélica que surgió en el movimiento del siglo XIX. Presbiteriana. Tiene sus raíces doctrinales en el calvinismo. En la actualidad hay más de 55 millones de presbiterianos en el mundo. Metodistas. Es una combinación de cristianos del Nuevo Testamento. Siguen tres creencias: santidad de la vida, abundancia del gozo y contagioso del fuego evangelizador. Pentecostal. Este movimiento carece de un dirigente mundial debido a las diferentes creencias. En la actualidad tiene 4 corrientes: histórico, clásico, unicitario y carismático. Su principal creencia se centra en el pronto regreso de Jesucristo a la tierra. Cristiana.
Es una religión monoteísta, basada en la vida y enseñanza de Jesús. Los cristianos creen en la humanidad fue creada por Dios para tener una relación con Él, pero el pecado separa a Dios del hombre. La luz del mundo. Esta iglesia surgió como una derivación de la iglesia pentecostal. Sus creencias son monoteístas y su fe establece en la Biblia. Evangélica es un movimiento dentro del cristianismo protestante que afirma que la esencia del Evangelio consiste en la doctrina de la salvación de Jesús. Hola compañeros, buenas tardes. A mi equipo le tocó hablar sobre la religión de la región de Veracruz. Y pues yo les voy a hablar sobre 4 religiones. Les voy a dar como que los puntos más concretos de en qué consiste cada una de ellas. Una de las religiones que a mí me tocó es la bíblica diferente de evangélica. Esta religión se conoce como las iglesias evangélicas de Guatemala. Surgieron en una reforma religiosa protestante en el siglo XVI y están basadas en principios pues doctrinales, tales como solo la Biblia. Esto quiere decir que ellos se basan mucho en la palabra de Dios que está escrita. Esta religión contradice mucho todo lo que tenga que ver con la Iglesia Católica, todo lo que es lo del sacerdocio, los niveles que existen en la iglesia para idolatrar a las personas que pues son parte de ella, ¿no? Así como curas, papas, sacerdotes, y pues todas esas personas que conforman la iglesia. Esta religión afirma que la salvación es por gracia y no por bulas papales. Esto quiere decir que pues todo es por fe, o como quien dice, pues ahora sí como que en burla, por obra del Espíritu Santo, ¿no? Pues más que nada en eso se basa su religión. De ahí en fuera me toca hablar sobre otra religión que es la adventista del séptimo día. Pues bueno, esta religión es otra parte de lo que son las iglesias evangelistas y cristianas y demás. Pero pues como todas son como diferentes predicadores los que las dan a conocer más que nada, ¿no? En este caso, esta religión la hizo un predicador que se llamaba William Miller. Y más que nada, pues su pensamiento es prácticamente el mismo, ¿no? Se apegan mucho a lo que son las Sagradas Escrituras, siguen lo que son los 10 mandamientos, y pues su pensamiento en sí es como que más conciso, de que los miembros siempre han sido animados a estudiar la Biblia para descubrir la verdad por sí mismos. Esto quiere decir que ellos no solamente leen la Biblia por leerla, ¿no? Como que ellos la estudian, para ellos es como un libro científico que pues les da mucho conocimiento sobre la religión más que nada. De ahí me tocó otra religión, pero esa sí se las voy a leer porque no la aprendí, y es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que muchos lo conocemos como los famosos mormones. Sí es una religión, pues es prácticamente del grupo de iglesias cristianas, es prácticamente lo mismo, pero ellos ya no utilizan lo que viene siendo la misma Biblia. Ellos hicieron, como quien dice, su propia Biblia, que es el Sagrado Libro Mormón, algo así le llaman. Y pues esta fue fundada por un predicador que se llama Joseph Smith. Ellos, les repito, únicamente se basan en lo que es el libro mormón y demás, y tienen ritos muy ajenos a las demás denominaciones cristianas, como son el matrimonio eterno. Esto quiere decir que pues ellos, una vez que se casan con su pareja y demás, para ellos es un super pecado divorciarse y separarse, porque ya están delante de los ojos de Dios como que unidos eternamente. El bautismo de los muertos, algo así, de eso intenté investigar un poco, pero la verdad es que no encontré información como tal, y pues no conozco así a alguien que se dedique a esta religión como para que me informara sobre eso. Y también igual algo así que le llaman de la doctrina negra. Por último me tocó la religión de los testigos de Jehová, que pues es una religión que prácticamente todos conocemos. Son las famosas personitas que van a tocar prácticamente todos los días nuestras casas y nos van a explicar sobre la palabra de Dios y demás. Es una religión que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque pues tiene como que muchos conocimientos más profundos sobre, pues
son como que más estrictos en su religión, ¿no? Y hay muchas cosas que ellos no pueden hacer, que no pueden comer, cosas así, ¿no? Igual, esta es una religión del cristiano primitivo, o sea, viene diciendo como que ellos utilizan la Biblia, que supuestamente fue la primera que existió, ¿no? Ellos solamente santifican e idolatran a un Dios que es Jehová para ellos y rechazan muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, el bautismo de niños. Ellos no pueden bautizar niños, el bautismo se lleva a partir de que ya son adultos, debido a que supuestamente se quitan el pecado de encima. Entonces, para ellos un niño pues no comete pecados y no pues no tiene la necesidad de, ¿cómo se dice? Pues de bautizarse, ¿no? Igual, por ejemplo, ellos no celebran Navidad, no celebran Pascuas, no celebran sus cumpleaños, muchas fiestas y costumbres que estamos la mayoría de las personas a celebrar, ¿no? Como son el Día de Muertos y ese tipo de cosas, ellos no están acostumbrados, bueno, no lo tienen permitido, algo así tengo entendido. Y su religión es, les repito, es muy, muy estricta, o sea, de hecho, por faltas de conducta, ellos pueden llegar a ser sometidos a acciones disciplinarias que varían desde lo que son la censura hasta la expulsión de su propia religión. Esto quiere decir que, pues, o sea, ellos literal los pueden sacar de la religión por una falta que ellos tengan sobre ¿cómo se dice? Pues sobre su religión, ¿no? Que falten a alguna de las normas que ellos llevan dentro de ellos. Y pues de mi parte eso sería todo lo que me tocaba a mí. Gracias.